La valencia es una palabra que se emplea para referirse a la capacidad de enlace que tienen los átomos. Es decir, dicho de otra forma, ¿cuántos enlaces puede formar un átomo? Esto está determinado por los electrones de valencia. Recordemos que el comportamiento químico de los átomos depende de cuántos electrones tiene en su último nivel de energía. Mientras que por otro lado el número de oxidación, que también se llama estado de oxidación, hace referencia a la carga que adquiere un átomo cuando participa de un enlace químico. Recordemos que los átomos pueden ganar o perder electrones y dependiendo de ese proceso puede adquirir carga positiva o carga negativa. En términos generales, los metales tienen números de oxidación positivos, mientras que los no metales tienen números de oxidación que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Algunos átomos tienen un único número de oxidación, mientras que otros pueden presentar varios, lo que justifica que un átomo pueda formar varios compuestos. Según la ubicación de los elementos en la tabla periódica, podemos determinar números de oxidación probables, y estos son los elementos del grupo 1, 2 y 3, que tienen respectivamente 1, 2 y 3 electrones de valencia, pueden presentar números de oxidación más 1, más 2 y más 3, porque ellos tienen baja electronegatividad y pierden sus electrones. Los elementos de los grupos 7, 6 y 5, que tienen respectivamente 7, 6 y 5 electrones en el último nivel, ganan 1, 2 y 3 electrones respectivamente, con la finalidad de cumplir el octeto, y por consiguiente sus números de oxidación son menos 1 para los elementos del grupo 7, menos 2 para los elementos del grupo 6 y menos 3 para los elementos del grupo 5. Los elementos del grupo 4, que tienen 4 electrones de valencia, los pueden perder si se combinan con un elemento más electronegativo, pero los pueden ganar si se combinan con un átomo menos electronegativo. Es por esto que los elementos del grupo 4, que es justamente el grupo que se encuentra en el centro de la tabla periódica, puede presentar números de oxidación más 4 o menos 4. Además de los anteriores números de oxidación, los elementos pueden presentar otras valencias o números de oxidación. A partir del grupo 3A, los elementos que pertenezcan a grupos pares tienen números de oxidación igual al número del grupo y los pares anteriores. Y si pertenecen a un grupo impar, tienen números de oxidación igual al número del grupo y los impares anteriores. Es decir, el grupo 3A, por ser un número impar, su número de oxidación será el más 3, por ser el número del grupo 3, y el impar anterior, el 1. Entonces, los elementos del grupo 3A tienen números de oxidación probables, aunque no es regla general, pero sí existe gran probabilidad que los presente. Sus números de oxidación serán más 1 y más 3. Los del grupo 4, por ser un número par, será el número del grupo, es decir, 4, y el par anterior, es decir, 2. Conclusión, los elementos del grupo 4 tendrán como números de oxidación más o menos 2 y más o menos 4. Los del grupo 5, como es un número impar, su número de oxidación probable será el número del grupo 5 y los impares anteriores 3 y 1. En conclusión, los elementos del grupo 5 tendrán como números de oxidación adicionales al menos 3, que es el más probable, también números de oxidación de más o menos 5, 3 y 1. Los del grupo 6, cuyo número de oxidación más probable es el menos 2 por ganar los 2 electrones que le faltan para el octeto, también tiene 3 números de oxidación probables. Como es un número par, será el número del grupo, es decir, el 6, y los pares anteriores, 4 y 2. Conclusión, los números de oxidación de los elementos del grupo 6 probablemente podrían ser más o menos 6, 4 y 2. Y los del grupo 7, cuyo número de oxidación más probable es menos 1, debido a que ganan el electrón para cumplir con el octeto, tendrán números de oxidación probables que equivalen a los impares anteriores al número del grupo, es decir, el mismo número del grupo 7 y los impares anteriores 5, 3 y 1. Conclusión, los elementos del grupo 7 tendrán también números de oxidación probables de más o menos 7, 5, 3 y 1. Existen unas reglas para asignar los números de oxidación a los átomos cuando hacen parte de un compuesto o cuando se encuentran libres. Estas reglas son: la primera regla dice que todo átomo en estado natural, es decir, sin combinarse, es neutro. Por consiguiente, su número de oxidación es 0.
Aquí tenemos estos tres ejemplos. Como nos podemos dar cuenta, están libres, sin combinarse, es decir, no se mezclan, no se combinan con otro átomo de diferente especie química. Por lo tanto, la regla número 1 afirma que todo átomo en estado libre, sin combinarse, su número de oxidación es 0. La segunda regla dice que el número de oxidación de un ion monoatómico es igual a la carga del ion. ¿Qué significa la expresión ion monoatómico? Veamos. Ion significa que es un átomo con carga eléctrica, ya puede ser positiva si pierde electrones o negativa si los gana, por procesos de oxidación y reducción. El término mono significa uno y atómico, obviamente átomo. Por lo tanto, un ion monoatómico es aquel átomo que tiene carga eléctrica positiva o negativa. Aquí tenemos tres ejemplos de iones monoatómicos. ¿Cuáles son los números de oxidación de estos átomos o estos iones? Pues el número de oxidación es la misma carga del ion. Este ion tiene carga de +1, por lo tanto su número de oxidación será igual a +1. Este tiene carga de -7, por lo tanto su número de oxidación es la misma carga, es decir, -7. Y en este caso es +4. La tercera regla afirma que el número de oxidación del hidrógeno en casi todos los compuestos es +1. Solo hay una excepción, y es en los hidruros, en donde su número de oxidación es -1. Tenemos estos tres compuestos en los cuales se encuentra el hidrógeno. Acabamos de decir que en la mayoría de compuestos el hidrógeno tiene número de oxidación +1. Por lo tanto, en este caso el hidrógeno tendrá su número de oxidación +1. Hay una excepción y es en los hidruros. ¿Y qué es un hidruro? La combinación del hidrógeno con un metal, en donde su número de oxidación ya no es +1, sino que es -1. Veamos. Tenemos tres hidruros, combinaciones de metal con hidrógeno, metal con hidrógeno, metal con hidrógeno y metal con hidrógeno. El número de oxidación en los hidruros del hidrógeno es -1. Y la razón por la cual su número de oxidación en este caso es -1 porque el hidrógeno, que es un no metal, tiene más electronegatividad que los metales. Y al tener más electronegatividad que los metales, los electrones que están compartiéndose se acercan más al hidrógeno y por eso adquiere carga de -1, es decir, número de oxidación -1. La cuarta regla habla del oxígeno y dice que el número de oxidación del oxígeno en la mayoría de compuestos es -2. Hay una excepción y es en los peróxidos. Tenemos los tres mismos compuestos. Aquí tenemos el oxígeno en cada uno de ellos, haciendo parte de esos compuestos, y la regla afirma que el número de oxidación en casi todos los compuestos del oxígeno es -2. Recordemos que el oxígeno tiene una alta electronegatividad. De hecho, es el segundo elemento más electronegativo después del flúor. El flúor tiene electronegatividad de 4 y el oxígeno 3.5. Esto hace que en casi todos los compuestos el oxígeno tenga su número de oxidación -2 porque son dos electrones que debe ganar para el octeto. Los gana o los comparte y se le acercan más a él y por eso adquiere carga eléctrica de -2. Pero hay una excepción y es en los peróxidos, donde el oxígeno no tiene ya número de oxidación -2, sino que tiene número de oxidación -1. Como su nombre lo indica, es un compuesto que tiene exceso de oxígenos. Por ejemplo, un peróxido podría ser este compuesto. El oxígeno se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica. Necesita 2 electrones para el octeto. El litio está en el grupo 1. Y entonces lo más probable es que el litio pierda su electrón, se lo regale al oxígeno y el oxígeno adquirirá carga de -1. Pero como tiene necesidad de 2 electrones, lo normal es que se combinen 2 litios con un solo oxígeno. Pero resulta que en este compuesto no hay 2 litios con un oxígeno, hay 2 litios con 2 oxígenos. Hay un exceso de oxígeno, porque lo normal es esto. Entonces esto es un peróxido. Por lo tanto, el número de oxidación en este caso ya no es -2, sino que es -1.
Podríamos tener como ejemplo también este peróxido y su número de oxidación es -1. Si nos damos cuenta, un tipo de peróxidos es cuando el oxígeno se combina con un elemento del grupo 1 en proporción 2:2. Otro elemento del grupo 1 podría ser el potasio. Entonces, combinado en proporción 2:2 con el oxígeno, formaría un peróxido y su número de oxidación es -1. Si fuese un elemento del grupo 2, lo normal tendría que ser este compuesto. ¿Por qué razón? El berilio se encuentra en el grupo 2, tiene 2 electrones de valencia. El oxígeno se encuentra en el grupo 6, tiene 6 electrones de valencia, le hacen falta 2 para el octeto. Por lo tanto, el berilio le aportaría sus 2 electrones al oxígeno y esa sería la molécula. Pero resulta que hay un peróxido que se forma por la combinación del berilio con el oxígeno y ese peróxido es, como nos damos cuenta, lo normal es que sea un átomo de oxígeno con un átomo de berilio, pero en este caso hay 2 átomos de oxígeno, hay exceso de oxígenos, es un peróxido, y en este caso su número de oxidación es -1. La regla número 5 dice que el número de oxidación de los metales alcalinos, es decir, los del grupo 1A, sin excepción alguna, tienen número de oxidación +1. Aquí tenemos entonces átomos que hacen parte del grupo 1A, es decir, los metales alcalinos. Está el sodio, el potasio y el litio. Y sin excepción, su número de oxidación es +1. La regla número 6 dice que el número de oxidación de los metales alcalino-térreos, es decir, los elementos que pertenecen al grupo 2A, en todos sus compuestos, sin excepción alguna, su número de oxidación es +2. Tenemos 3 compuestos donde hay participación de los metales alcalino-térreos: calcio, berilio y magnesio. En cualquier compuesto, sin ninguna excepción, todos los metales alcalino-térreos, es decir, los del grupo 2A, su número de oxidación es +2. La regla número 7 afirma que el número de oxidación de los halógenos, es decir, los del grupo 7A, en los compuestos metálicos binarios tienen número de oxidación -1. Ahora, ¿qué es un compuesto metálico binario? Cuando un halógeno se combina con un metal. Aquí tenemos entonces compuestos metálicos binarios, en donde el halógeno, en este caso el flúor, se combina con un metal. El cloro, que es el halógeno, se combina con el litio y el bromo, que es el halógeno, se combina con el aluminio. En estos compuestos, el número de oxidación de los halógenos es -1. Y la razón es porque por estar en el grupo 7 necesitan un electrón para el octeto. Lo ganan porque son muy electronegativos y al ganarlos adquieren número de oxidación -1. La siguiente regla, la número 8, dice que la suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos que forman un compuesto es 0. Esta regla prácticamente resume las anteriores. Entonces veamos, en el caso del agua, número de oxidación del oxígeno, dijimos que en la mayoría de compuestos es -2. Y el hidrógeno en la mayoría de compuestos es +1. La suma algebraica nos debe dar 0, veamos. +1 por 2, +2. Y -2 por 1, -2. La suma de +2 menos 2 nos da 0. Efectivamente cumple con la regla de la suma algebraica. En este caso, tenemos 3 átomos: calcio, oxígeno e hidrógeno. Números de oxidación probables, veamos. Hidrógeno +1, dijimos que el número de oxidación del hidrógeno en casi todos los compuestos es +1. Número de oxidación del oxígeno, recordemos que en la mayoría de compuestos su número de oxidación es -2. Y el calcio tiene número de oxidación +2 porque es un metal alcalino-térreo. Y los metales alcalino-térreos, su número de oxidación sin excepción es +2. Ahora veamos si la suma algebraica nos da 0. +1 por 1 +1, pero está dentro de un paréntesis que multiplica por 2, entonces +1 por 2, +2. El oxígeno, -2 por 1, -2, pero este 2 lo multiplica, entonces -2 por 2, -4. Y el calcio, +2 por 1, +2. Al hacer la suma, +2 menos 4 me daría -2 más 2, efectivamente es una molécula neutra. La suma algebraica de los números de oxidación es 0. En este caso, números de oxidación conocidos: el oxígeno, -2, y el hidrógeno, +1. El azufre, si nos damos cuenta, puede tener números de oxidación más o menos 2, 4 y 6. ¿Cuál será el número de oxidación con el cual el azufre está trabajando en esta molécula?
Pues tenemos que hacer la suma algebraica y lo que falte para 0 se lo colocamos. Entonces, menos 2 por 4, menos 8. Más 1 por 2 me da más 2. Hasta ahí, ¿cuánto llevo de diferencia? Más 2 menos 8 me da menos 6. ¿Cuánto falta para 0? Pues obviamente más 6. Por lo tanto, el número de oxidación que tendrá el azufre en esta molécula será más 6. Y en este último caso, números de oxidación conocidos. Y lo que falte para la suma algebraica se lo ponemos al cromo. Veamos cuánto va. Menos 2 por 7 menos 14. Más 1 por 2 más 2. Hasta el momento, ¿cuánto llevamos de diferencia? Más 2 menos 14 nos da menos 12. ¿Cuánto falta para que nos dé 0? Pues más 12. Y el más 12 lo debe aportar el cromo. Pero ojo aquí, hay un subíndice 2. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da más 12 para que la suma me dé 0? Pues más 6. Tenemos entonces que más 6 por 2, más 12. Y menos 12 que tenía hasta el momento, la suma algebraica me da 0. Y la última regla, la regla número 9, dice que la suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos que hacen parte de un ion poliatómico es igual a la carga del ion. ¿Qué es un ion poliatómico? Pues es un ion, es decir, que tiene carga eléctrica y que está formado por varios átomos. Entonces la regla dice que la suma algebraica de los átomos que hacen parte de un ion poliatómico debe dar la carga del ion. Tenemos tres iones poliatómicos. En el primer caso, el oxígeno, su número de oxidación es menos 2. El hidrógeno, su número de oxidación es más 1. ¿Y qué número le coloco al azufre? Lo que me falte para que me dé menos 1. Menos 2 por 3 me da menos 6. Más 1 por 1 me da más 1. Más 1 menos 6 me da menos 5. Y entonces, ¿qué número le tengo que restar, o en este caso sumar, para que me dé menos 1? Pues más 4. Porque menos 5 más 4 me da menos 1. Por lo tanto, el azufre tendrá el número de oxidación de más 4. En este caso, la suma algebraica, recordemos, ya me tiene que dar más 1. El hidrógeno en la mayoría de compuestos es más 1. ¿Y qué número de oxidación le pongo al nitrógeno? Pues lo que me falte para que me dé más 1. Veamos cuánto falta. Más 1 por 4 me da más 4. Entonces, ¿qué número le sumo a más 4 para que me dé más 1? Pues menos 3, debido a que menos 3 más 4 me da más 1. Por lo tanto, el nitrógeno tendrá número de oxidación de menos 3. Y en este último ejemplo de este ion poliatómico, la suma algebraica me tiene que dar menos 3. Número de oxidación, oxígeno menos 2. Y lo que me falte para que me dé menos 3 se lo pongo al fósforo. Veamos, menos 2 por 4 menos 8. Para que esta suma me dé menos 3 me falta el más 5. Porque más 5 menos 8 me da más 3. Por lo tanto, el fósforo tendrá número de oxidación de más 5.